la sentencia contra la iglesia militante tiene que ver directamente con la visión de Ezequiel 8 y 9. De hecho, ya con la portada lo estamos diciendo todo. Por un lado representamos al profeta Ezequiel, que está contemplando algo, y contempla algo que tiene sobre su cabeza. Claro, evidentemente esto es un montaje, pero vamos a ver cómo realmente lo que en este montaje él está mirando no es nada más ni nada menos que una realidad de una visión no solo de su tiempo, sino que iba a abarcar justo el fin de los tiempos y del pueblo de Dios. En esta primera parte del tema de hoy, deberemos hacerlo todo muy concentrado por falta de tiempo. En su momento vamos a ampliar este tema, vamos a desglosarlo mucho mejor, del cual seguramente saldrá toda una serie. Y hoy deberemos hacer un resumen, pero que creo que valdrá la pena igualmente porque nos va a sacar conclusiones tremendas sobre los textos. Para iniciar, evidentemente, hemos de leer qué ponen Ezequiel 8 y Ezequiel 9. Lo que vamos a ver ahora en esta mañana es solo Ezequiel 8. Pero me gustaría que no nos centráramos directamente en Ezequiel 8, sino que cogiésemos un momento la Biblia, y si tenéis, supongo, como suele tener la mayor parte del mundo religioso protestante, abrid las Biblias, que suele ser la Reina Valera 1960, que es la más extendida, y veréis que en el capítulo anterior, precisamente, aparece un subtítulo, y dice: el fin viene. Y es curioso porque cuando uno lee este capítulo, se da cuenta de que habla sobre el pueblo de Israel, que le dice que el fin viene sobre los 4 confines de la tierra, y va advirtiendo que el fin viene, que sí, y que va a ser, bueno, letal. Y después, curiosamente, lo siguiente que ve el profeta aparece ya registrado en Ezequiel capítulo 8. Teniendo presente que lo anterior es precisamente el fin viene, vamos a centrarnos en el texto de Ezequiel 8. Vamos a leerlo entero, pero después vamos a hacer un desglose en algunos aspectos básicos de este texto. En el 6.º año, en el mes 6.º, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano, y me tomó por las quedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro, que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Y aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio, y miré, y he aquí en la pared un agujero. Y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y aquí una puerta. Me dijo luego: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré, pues, y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos
estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos: no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo después: vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte. Y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol postrándose hacia el oriente. Y me dijo: ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme, y aquí que aplican el ramo a sus narices. Pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. La verdad es que cuando uno lee este texto, le entra una mala sensación, ¿verdad? Empiezas a situarte en esos tiempos cuando Ezequiel está describiendo esta situación que él ve. Es una situación que él describe de su propio pueblo, de lo que estaban haciendo. ¿Quién? ¿Solo el pueblo en general? No. Lo que estaban haciendo justo en los atrios de Dios, en el templo de Dios mismo. Y cuando vemos todas estas descripciones que nos da aquí, lo que nos damos cuenta es que Dios no deja que esas cosas pasen y ya está, sino que lo ve tan abominable, tan extremadamente abominable, que dice: hasta aquí va a llegar esto. Y luego, sí, recurrirán a mí, pero yo no los oiré. ¿Por qué Dios actúa así? ¿Qué era eso tan abominable que ha descrito aquí el profeta? Porque uno ve esto, lo lee, y si no sabe relacionar cada aspecto de lo que hacían esta gente, no entienden que eso es una gran abominación para Dios. ¿Sabéis? Este capítulo termina aquí, pero Ezequiel 9, la continuación, es más de lo mismo. Y esto es algo que debemos tener presente, porque vamos a ver cómo hay unas palabras de la hermana White precisamente sobre Ezequiel 9, pero que evidentemente no podemos dejar de vincular con Ezequiel 8 porque forma parte del mismo sistema de visión. El comentario bíblico adventista, haciendo referencia a este capítulo, al 8 de Ezequiel, nos habla de distintas cosas. Para empezar, no sé si hay algo que aquí no lo pone, pero los que hemos tratado del tema de hay fecha para el retorno de Cristo, nos damos sumamente cuenta de la importancia de los números, sobre todo en las cosas que tienen que ver para el tiempo final. Y curiosamente, la visión la tiene en el 6º año, en el 6º mes. ¿Qué nos está queriendo decir con esto? ¿Por qué nos recalca tanto el 6, el número del hombre? ¿No habrán 6.000 años de historia y viene Jesús? ¿Nos está situando también Dios con esta visión algo que tendrá que ver para el tiempo final con el pueblo de Dios? ¿Es algo que me estoy inventando? Ya lo iremos comprobando. También nos habla, bueno, si nos fijamos un poco en el texto, nos dice: aconteció que estaba yo sentado en mi casa, ¿y en qué día? A los 5 días del mes. Y cuando termina el 5, ¿qué sucede? El 6. Bueno,
Pues mirad ahora lo que nos dice el comentario bíblico adventista. Nos va hablando de esa situación en la cual tiene esta visión y nos va relatando también quiénes eran estos ancianos que ven allí, en la visión. Dicen, es posible que representaran cierta organización civil conservada aún en el cautiverio y que no fue suprimida por los babilonios. Es posible que ellos, junto con los sacerdotes exiliados, con frecuencia se consultaran en cuanto a los asuntos públicos. El hecho de que los ancianos recurrieron al Señor acerca de la situación en que se encontraban, manifiesta claramente que a Ezequiel ya se lo conocía como profeta que se había granjeado el respeto de los cautivos. 70, eran 70 hombres. ¿A qué os recuerda el número 70 dentro del pueblo judío? Sanedrín, ¿no? ¿Será una casualidad? ¿O es que ya en ese entonces se estaban moviendo en este número por algo que terminaría siendo el Sanedrín? No lo podemos saber a ciencia cierta, pero cuando vemos la situación de estos 70 ancianos, nos damos cuenta que hay un cierto paralelismo en su forma de hacer, ¿eh? Luego aquí nos va diciendo, explicando quién puede ser este ser, con esa apariencia de fuego, etcétera, etcétera. Todo esto me lo he de saltar para ir un poco más deprisa. Cuando el Espíritu lo alza, la entrada de la puerta de adentro, que lo sitúa precisamente, ya sabéis dónde, en la zona del templo. Y mirad que habla sobre la imagen. En hebreo, semel, ídolo, imagen, que aparece solo 5 veces en el Antiguo Testamento, Ezequiel 8:3 y 5, Deuteronomio 4:16, Segunda de Crónicas 33, 7 y 15, y siempre se traduce correctamente en la Reina Valera. Se han hecho varias conjeturas en relación con esta imagen del celo. Se ha pensado que podría ser una representación de Baal, Moloch o Astarté, pero es posible que imagen del celo no fuera un nombre propio de una deidad pagana específica, sino más bien un nombre que describe una imagen que provocaba celos al Señor. Vamos a entrar en más detalles precisamente en este aspecto porque es clave para entenderlo todo, ¿eh? El que se instalara un dios rival en el lugar dedicado al culto de Yahvé produciría tal efecto. Es posible que en este tiempo hubiera ídolos paganos en el templo. Desde los días de Salomón, quien había erigido lugares de culto para los diversos ídolos de sus esposas en el monte que está enfrente de Jerusalén, según cita 1 de Reyes 11:7, la idolatría había ido aumentando progresivamente. Pareciera que bajo la presión del rey asirio Acaz, había colocado un altar donde se practicaba la idolatría dentro del templo mismo, por lo cual el altar de los sacrificios había tenido que ser trasladado hacia el norte para dar lugar a ese nuevo altar. Más tarde Manasés edificó altares en la casa de Jehová. Con la sola excepción de Josías, los posteriores reyes de Judá fueron impíos. Es muy posible que hubiera usado la zona del templo para sus cultos idolátricos. Este comentario tiene muchos años. Y este comentario dice cosas que son bastante o muy ciertas, pero en algunos aspectos les falta quizá ampliar alguna serie de detalles que, gracias a Dios, con el paso del tiempo se han podido ir añadiendo. Fijaos que aquí ya nos daban una pista realmente interesante los señores que escribieron el comentario bíblico adventista, y es que probablemente no era una imagen de Baal esculpida como un nombre, o de Astarté, no, sino que podía ser un objeto que simbolizara directamente eso. ¿Os estáis imaginando qué podría llegar a ser? Luego lo veremos. Nos va dando más explicaciones sobre la gloria hacia el lado del norte, luego para alejarme, etcétera, etcétera, y habla de abominaciones mayores. Hemos visto que el Señor poco a poco le va mostrando cada vez más cosas que dice, aún es peor que esto que has visto, más abominable aún. Luego la entrada del atrio, le dice cava, hay pinturas alrededor, que también dice que podría ser mejor tallados, o sea, esculpidos, y habla de esos 70. Quizás sea este un número aproximado,
no debe confundirse este grupo con el Sanedrín, dicen ellos aquí, que no existió hasta después del cautiverio. Pero, ¿dónde terminó